Entonces, buenas tardes. ¿Cómo pueden influir las normas de los aceites en la construcción de un lubricante? Esto es algo que mucha gente se pregunta y dice, bueno, pero ¿qué aceite uso? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué normas debe cumplir según mi carro? En fin, esto es importantísimo, de verdad. Esto es un módulo demasiado importante para que puedan ustedes, eh, para sus vehículos, escoger el producto adecuado. Arranquemos de la siguiente manera. Tenemos lo que son las normas como tal, la ASEA, la API, la ILSA, ¿sí? Pero arranquemos con cómo han trabajado a través del tiempo, qué ha pasado con ellas, cuándo se hicieron. Entonces, empecemos con las normas API versus lo que llaman la norma euro, las normas euro, donde dicen que euro 4, euro 5, euro 6, ¿sí? Entonces, digamos, aquí pueden ver desde el punto de vista de cronología en cuanto al tiempo, que más o menos en 1991 empezaron las normas euro a hacer su cometido de qué, como lo pueden ver más adelante, de mejorar el tema ambiental. Ahora aquí, en años, vamos a ver que la norma americana API inició con SA. Recuerden que, porque se inicia con S, que es de las siglas Spark Plug o motor por encendido en chispa, ¿sí? Y la norma C empieza en los motores diésel con, perdón, la norma API en diésel empieza con C, indicando compression ignition, ¿sí? Entonces, observen, más o menos esta arranca en 1930, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN. Aquí hay algo que progresa mucho más después, pero esto es el inicio del 2017 cuando estaba muy en vigencia la norma SN. En el tema de los diésel estaba CA, CB, CC, CD, CE, CF4, CF, CG4, CH4, CI4, CJ4, CK4 y actualmente también ha progresado. Como vamos a hablar solamente del tema de automotriz, vamos a ver un poquito lo que son las normas euro, porque para muchos le dicen, ay, no, pero es que, ojo, con la contaminación ambiental y que tiene que cumplir con la norma Euro 4, Euro 5, Euro 6. Quiero que vean algo bien interesante. Hay unas normas que se llaman EPA y la otra Euro. Y en ambas ustedes pueden ver esto que está aquí azulito, es la norma euro y la norma anaranjada o amarilla, aquí en este caso será la EPA. Entonces estamos hablando 1996 y 1994. Observen la cantidad de óxido de nitrógeno que prácticamente tenían estos vehículos en esa época en cuanto a contaminación. Y se fue progresando de pasar de diéseles de 500 partes por millón a actualmente 10 y hasta 15 partes por millón de azufre. Entonces esto mejoró mucho las condiciones del combustible y asimismo comenzaron a bajar las emisiones. Todo esto que ustedes ven aquí grandísimo era la cantidad de contaminación que había en ese momento. Luego entonces, en la EPA de 1998 fue bajando, en la norma euro fue mucho más exigente y dijeron, no, necesitamos bajar todavía más la contaminación, lo mismo que en la norma EPA del 2004. Y observen lo drástico que bajó casi a 2.5 gramos en la norma euro en el 2006, luego en la norma euro 5, en la EPA 2007 y aquí en esta EPA actual. Pero observen lo que es euro 5 y euro 6, cómo han progresado en bajar el tema de la normatividad, perdón, el tema de la contaminación a punta de normas muy exigentes. Entonces, esto de euro es de la normativa de la Unión Europea, como dice aquí, para regular y clasificar las características relativas a la contaminación producida por un vehículo de un motor, a motor, ¿sí? Entonces, aquí habla también de algo importante, si a través de los años estas normas se han ido endureciendo poco a poco para ir minimizando la emisión de los gases, como pueden ver aquí en el gráfico, de efecto invernadero que tanto están maltratando el medio ambiente y pues la capa de ozono, ¿sí? Sigamos. En cuanto a las normas euro, ¿qué es lo que tienen que quitar? ¿Qué es lo que bajan? Entonces, aquí están las diferentes gases que son dañinos, las partículas, el óxido de hidrógeno,
bueno, ya las vamos a ver más adelante, pero observen cuando empezó la norma euro la cantidad de contaminación que había de este químico y cómo fue bajando casi hasta en un menos 98% de cantidad de producto particulado con la Euro 6. Por eso es tan vital que ustedes ya están viendo que muchos de los vehículos que decían, no, pero en Colombia eso poco, van a venir vehículos de norma Euro 4, Euro 5, Euro 6, ya están aquí en el mercado, ya hay muchos vehículos con esa normatividad en la cual exigen que tengan unos lubricantes muy adecuados a estas nuevas normas de esos nuevos motores. Lo mismo aquí en este otro, en los hidrocarburos también ustedes pueden ver el porcentaje de disminución, menos 95%, aquí un menos 89%, y en las partículas por millón que emiten en los gases, observen que menos un 97%. A modo de información también, que hay como una reglamentación, unas siglas que se le colocan a los vehículos que del 2005 y 2006, por ejemplo, aquí desde el 2002 hasta el 2006, requerían de normas Euro 3, Euro 4. Entonces, esto es una norma B. Luego la norma C, que es la de para turismos y furgonetas ya más avanzados, donde se requería Euro 4, Euro 5, Euro 6. Y ya vienen las normas ECO, ¿sí? Y las normas cero, que estos ya son vehículos híbridos como los que ustedes están viendo actualmente en el mercado colombiano, lo mismo que aquí ya cero, que son 100% eléctricos. Esto en cuanto a las normas euro. Pero hay que ver que las normas euro, ¿cómo las conocemos? Las conocemos porque utilizan números romanos, la euro 3, la euro 4, la euro 5, la euro 6, ¿sí? Aquí nos indica que entró en vigor en 1992 y así mismo fue progresando, fue aumentando su progreso hasta la norma euro 6, la cual incluso en este momento tiene la euro 6C, la euro 6D, mejor dicho, ha hecho procesos dentro de la misma norma euro 6. Y aquí a modo de información un gráfico donde ustedes podrán ver cómo está el tema de las contaminaciones, por ejemplo, en cuanto a los gases, este CO, entonces estamos hablando de monóxido de carbono, aquí el HCT, entonces estamos hablando de de la masa total de hidrocarburos, aquí entonces también se hablará del NOx, entonces se hablará de lo que es la masa de óxidos de nitrógeno. Listo. Entonces, arranquemos también, ya vimos lo que son las normas euro, entonces ya sabemos que es simple y llanamente evitar la contaminación ambiental, mejorar los procesos por los cuales de verificación de que no vaya a haber problemas en cuanto a contaminación. Tenemos la norma API, entonces aquí vamos a ver, esto es American Petroleum Institute, entonces veamos la norma API, qué es lo que nos exige y qué es lo que indica. Como habíamos visto, empezó por allá en 1930 y fue progresando. Observe que todas estas normas que están en rojo ya se volvieron obsoletas. Estas están vigentes, pero ya están perdiendo su vigencia porque son para carros que no tienen un nivel de tecnología bueno, avanzado. Y ya vienen las normas que están en verde, que son las normas que están más actuales. De aquí para adelante ya vienen condiciones nuevas. Y esto no solamente en automóviles, sino también en camionetas, que miren que las camionetas empezaron a progresar como desde este momento del 79 para acá. Esto es un caso, por ejemplo, en el caso de Ford, pero obviamente está Chevrolet, está muchas que están catalogadas dentro de los vehículos automóviles. Ahora, muchos se preguntarán, esto es la norma API, pero hay una norma que se llama ILSA, la vamos a ver más adelante, pero quiero que vean que también arrancó desde 1993 más o menos con una norma que fue la GF1, GF2, GF3, GF4, GF5 y actualmente van a ver que hay una norma mucho más importante de ella. Ahora, muchos se preguntan, oigan, ¿y la norma Dexos, sí? Esa norma Dexos, ¿de dónde sale? Eso es que la General Motors, a la par con todas estas normas, dice, no, yo quiero una norma muy particularmente mía, que se va a llamar la Dexos. En este caso, hay la Dexos 1, la Dexos 1 de generación 2. Esto es como para que vean en el tema de las normativas cómo van progresando la API, la ILSAC y la que es la norma Dexos. ¿Listo? Ahora, sigamos. ¿Qué más podemos encontrar? Dentro de la norma Dexos y API, existe una norma API más avanzada que se llama la SN Plus. Y la SN Plus empezó en el 2010 y mire todos los progresos que ha tenido hasta el 2018, donde ha mejorado sus condiciones técnicas. Lo mismo la ILSA GF6 en el tiempo
Y observen que en la anterior filmina hablábamos de GF5, ya hay GF6, y aquí que es como la par de la SN Plus en el mercado americano. En este tema de las normas vamos a estudiar, ya habíamos visto con anterioridad, un cuadro que es muy significativo, donde nos indica las exigencias de los lubricantes versus las normas que están sucediendo. Entonces, perdón. Veamos. El nivel de exigencia del lubricante. Entonces, el nivel de exigencia del lubricante nos dice lo siguiente, que existe el famoso, el control de hollín, ¿sí? El control de hollín, observen, esto es un gráfico que llaman gráfico tipo araña o algo así, donde ustedes pueden ver, digamos, aquí el control de hollín en este punto. Aquí van a ver el control de desgaste del motor, entonces está catalogado en niveles. Entonces, este es un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, donde hay una mayor exigencia y mayor condición de ventajas técnicas del lubricante hacia ese compromiso que se quiere acá. Entonces, si quiero mucho control de desgaste, pues estará aquí. Si quiero más bien poquito acá, para el control del hollín, el hollín recuerden que es un subproducto que queda de la combustión y se requiere que no exista porque hace muchos problemas, tapona muchas piezas internas de la máquina. Aquí ustedes pueden encontrar el control de lodos. ¿Qué es los lodos? Ya todo el mundo sabe que los lodos es el degeneramiento que tiene el aceite cuando se deja mucho tiempo metido dentro de un motor y no tiene la capacidad técnica de trabajo, o cuando están constantes pares y arranques, o en ciudades donde hay condiciones atmosféricas muy adversas, como el tema de diferentes tipos de altura y todo, se genera mucho control de lodos, pero los lubricantes también se les da unos parámetros a través de los aditivos para que mejoren el control de lodos. También existe el control de los depósitos del pistón. Recuerden que en los anillos se generan unos productos que hacen que los anillos se detengan, no trabajen bien, no hagan su esfuerzo exactamente de compresión, y el aceite tiene que tener un control de aditivos dentro de su química para controlar los depósitos del pistón. ¿Qué otra cosa hay que controlar en un aceite de motor? El control del óxido del motor. Recuerden que los metales, los aditivos son prácticamente metales. Dentro del aceite de motor también hay metales, y obviamente los metales propios del motor que se van a oxidar por la cantidad de agua que normalmente se genera por emanación de vapores internos dentro del motor, lo que hace que haya un alto nivel de oxidación. Aquí se controla este nivel de oxidación. ¿Qué otra cosa entonces está dentro de este tema de araña? La economía de combustible. Si yo quiero economizar el combustible, entonces me voy avanzando sobre esta línea para mejorar el control de economía de combustible. Y por último, uno que en esta tela de araña entró a tener mucha vigencia, es el sistema de la compatibilidad que tenga el aceite con el sistema de emisiones. Entonces, si ya los vehículos tienen EGR, si tienen filtros de partículas o catalizadores, en fin, aquí se comenzará a generar algo. Entonces, en la norma API vamos a ver lo siguiente. Esta norma es una de las normas que se conoce más en el tema del mundo API, que es la norma SN. Y en la norma SN observen lo curioso que está haciendo este grafiquito, donde me está diciendo, oiga, necesito que el nivel de compatibilidad con el sistema de emisiones esté aquí, entonces va en el nivel donde esto es 4. Aquí el tema del control del desgaste del motor está en un nivel 3, el control de lodos del motor está en 1, el control de depósitos del pistón está en 4, pero observe que para este gráfico de un aceite tipo SN, lo que más a ellos le interesan es que el control del óxido en el motor. Entonces, esta es la norma, es una de las normas que lleva pues tiempo en las normas API, pero actualmente ya ha progresado mucho. Ahora veamos la que siguió, la norma SN Plus. Observen que tuvo unas ciertas mejoras, muy pequeñas, pero prácticamente es muy similar. Pero ahorita, en esto año o 2 años anteriores, entró en vigencia una muy importante, que es la norma SP, y observe cómo cambió las condiciones. Observe que SN Plus y la SN normal tenían cierto parecido, pero observe aquí que ya la SP Plus comenzó a controlar mucho el desgaste del motor, le subió más al tema de la compatibilidad de emisiones,
tuvo un alza en el tema de control de depósitos del pistón y en el tema del control del óxido interno del motor. Esto en cuanto a normas API, que son las normas que, como les comentaba, son muy vigentes en el tema de los vehículos americanos, llámese Ford, Chevrolet, en fin, lo que sea. Sigamos. Aquí ven ustedes algo. Perdón un momentico porque tengo aquí una. No sé cómo me estén viendo ahí ustedes, por favor, pero es que tengo aquí un problemilla. Ya, ahora sí. Entonces, sigamos. En este tema de estas normas, vamos a encontrar de que existe algo que es, aquí ustedes ven la norma SL, y me habla del HTHS. Para los que ya han estado en los módulos anteriores, recuerden que el HTHS es la capacidad que tiene el lubricante de no dejarse aquí, ¿se acuerdan? Aquí presionarse tanto, ¿sí? Entonces, es el mínimo que puede presionar entre una pieza del motor con la otra. Por ejemplo, aquí está el caso de un eje de levas contra el tucho o contra el taque hidráulico. Observen que aquí hay una altura. Esta altura es la que se llama HTHS, donde indica cuál es el nivel de exigencia en cuanto a la alta temperatura y al cizallamiento. Observen ustedes. HTHS, ¿qué significa? Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento. Entonces, para la norma SL, para la SM, para la SN, para la SN Plus y para la SP, está indicando que puede ser mayor o igual a 2.6 el HTHS catalogado en centipoises. Luego también entonces ustedes acá encuentran cenizas sulfatadas, cuál es el porcentaje de cenizas sulfatadas, cuál es el porcentaje de fósforo en el motor, en el aceite, o más bien cuánto puede aceptar ese motor de este tipo de químico que tenga en el aceite, y este aquí es el azufre. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora, vienen las normas euro. Entonces, las normas euro ya tienen otra capacidad más curiosa. Esta norma euro, a diferencia de la anterior, se recuerdan que en la anterior dijimos que era API, American Petroleum Institute. En esta norma está la norma ASEA. La norma ASEA, su última vigencia la tuvo en el 2016, pero resulta que no, señores, ya tiene una norma mucho más vigente que es actual, que es la norma del 2021. O sea, se acaba de hacer unos cambios muy importantes en esta norma SEA y eso obligó que hubiesen unas nuevas normas y obviamente los aceites tienen que tener unas condiciones muy extremas de acuerdo a estos tipos de exigencias. Observen, por favor, vamos a dividir las normas ASEA según dos cuadros. Observen este primer cuadro que está aquí. Aquí vamos a ver el nivel de protección que te va a tener el aceite para proteger el motor. Y acá el nivel de control de economía de combustible. Entonces, si vamos hacia allá, estamos economizando combustible. Si vamos hacia arriba, estamos mejorando la protección del motor. De las primeras normas que existieron en ASEA fue la A1B1, pero ella se volvió obsoleta. Ya prácticamente no existe. Luego estaba la A3B3, que también se volvió obsoleta con el paso del tiempo debido a que los motores fueron cambiando y las tecnologías exigieron lubricantes de mayor categoría tecnológica. Luego viene otro tema, el A3B4. Entonces, este ya es una norma que van a ver ustedes más adelante qué es lo que hace, donde indica que hay una mejor protección del aceite, y está esta que es la A5B5, donde sí tiene a la par mejor protección de aceite, pero además tiene una virtualidad, una ventaja. ¿Y cuál es? De que está hecho para mejorar el consumo de combustible. Entonces, esto estoy hablando de vehículos de gama anterior, de vehículos de gama normal donde no existen catalizadores, donde no existen
filtros de partículas, sino vehículos de los 90, de los 80, de mediados a inicios del 2000, donde se requería una norma que fuera A3B4 o A5B5. ¿Qué pasó ahorita en el 2021? Sacaron una nueva norma, la acaban de lanzar, que se llama A7B7, que es básicamente una norma similar a la A5B5, con unas condiciones técnicas un poquitín más avanzadas, pero para ellos es muy importante tenerlas acá. Observen que ya estos aceites que estoy mostrando acá tienen algo que se llama extensión de la vida útil del aceite, por lo tanto es para hacer drenajes de aceite durante tiempos más avanzados, o durante mucho más tiempo va a prolongarse el aceite dentro del motor sin necesidad de sacar. En este cuadro, que es para los vehículos como anteriores, como antiguos, en cuanto a no viejos, sino de condición técnica no tan actual, viene algo importante. Además de que aquí había una guía que me indicaba que hacia arriba mejoraba la protección del motor y hacia aquí el consumo de combustible, encontramos algo aquí que dice altos HTHS, bajos HTHS. Recuerden que el HTHS siempre lo voy a comentar y quiero que lo recuerden, por eso lo muestro aquí nuevamente en el videito, es que tanto nivel de aguante va a tener las piezas para que no se golpee aquí metal con metal. Me está indicando que hay unos motores que requieren un nivel de HTHS bien elevado y otros que requieren un nivel de HTHS bien bajito. ¿Cómo se sabe dónde se necesita este alto y dónde se necesita este bajito? Muy sencillo. Si usted va a buscar un vehículo o tiene un vehículo que sea potenciado, que lo que le interese es mejorar, que no le interese el consumo de combustible, sino que le interese es la potencia, darle, pues, mejor dicho, aceleración a como de lugar, siempre tendrá altos HTHS, ¿sí? Y cuando son vehículos pequeños o vehículos económicos o vehículos cuyo concepto fue buscar no tanto la potencia ni las velocidades elevadas, sino el mejoramiento del consumo de combustible o también el tema de bajar las emisiones contaminantes en el planeta, se va a hablar de bajos HTHS. Entonces recuerden, todos los que estén bajo esta columna de aquí para allá tendrán bajos HTHS, todos los que tengan alto HTHS estarán bajo estas dos columnas que están aquí, abajo esta columna que está. Ahora, vimos este primer cuadro, pero ¿qué también hay que ver aquí en este primer cuadro? Algo que dice acá muy claro, full SAPS. Cuando hablamos de full SAPS, estamos hablando de alto contenido de cenizas. O sea, no importa que la combustión genere una condición de mucha ceniza, que es muy diferente a lo que pasa aquí abajo, porque aquí sí ya tenemos sistemas de postratamiento, sistemas tecnológicos avanzados para no dañar el planeta, en los cuales jamás, pero jamás vamos a tener aceites con alto contenido de cenizas. Y si se los aplican, va a ser una mortandad o algo muy grave para este tipo de motores que requieran estas tecnologías que sean de medias cenizas o medium SAPs o low SAPs, bajo contenido en ceniza. Entonces, dejemos esta parte de arriba ya y vámonos a mirar la parte de acá, la parte que nos interesa ahorita, que es casi que los vehículos actuales, todo lo que se muestre de la mitad del 2000 hacia acá, donde tenemos sistemas de posttratamiento, tenemos EGRs, tenemos todo lo que es DPFs, catalizadores, en fin. Entonces, como ven acá dice que de aquí para abajo, ¿qué se busca aquí? Que hay una compatibilidad del aceite con el catalizador en motores de gasolina y diésel, donde se tengan dispositivos de posttratamiento. Eso significa el ATD. ATD significa dispositivos de posttratamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Una norma que dice C1, otra que dice C4, otra que dice C3, C2, C5 y C6. Cuando hablamos de
estas dos que están aquí, estamos hablando para vehículos potenciados de condiciones técnicas muy avanzadas en cuanto a aceleraciones, no le importa tanto el consumo de combustible, por lo tanto vamos a tener un HTHS mayor o igual a 3.5, significando que es un HTHS elevado para vehículos muy potenciados. Cuando hablamos de este lado, hablamos de HTHS 2.9 mayor o igual a 2.9, estamos hablando de bajos HTHS y como ya les indiqué anteriormente, lo mismo que en el de arriba, para vehículos que sean medianamente potenciados, pero lo que más les interese es el consumo de combustible, mejorar el consumo de combustible, mejorar la contaminación ambiental y el tema de evitar problemas de daño al planeta. En ese orden de ideas, pues tendremos que aquí dice algo, low SAPS. Entonces estos dos, tanto el C4 como el C1, son bajos en cenizas, muy bajos en cenizas. Y estos se llaman mid SAPS o medio en cenizas, de como notan aquí como aquí que era full SAPS, sino medium SAPS, ¿sí? Medio contenido en cenizas, que son los que son las normas C3, C2, una muy actual que es la C5 y la que acabó de salir ahorita en este 2021 es la C6. Nuevos aceites que están llegando, nuevas normas para nuevos aceites, acá se los tengo para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de low SAPs, mid SAPs y full SAPs, pero la pregunta es, ¿qué es SAPs? Entonces, SAPs significa, el significado de SAPs, aquí lo pueden ver, SA es sulfato, o sea, cenizas sulfatadas en inglés, ¿sí? La P, ¿sí? Entonces aquí cenizas sulfatadas, luego la P. ¿Qué significa la P? La cantidad de fósforo que está presente en el aceite, y luego la S, que es la cantidad de azufre. Entonces, SAPs son las cenizas que dejan el tener las cenizas sulfatadas que se tienen por estar con el fósforo y el azufre. Entonces queda claro esa parte. En HTHS, recuerden nuevamente, viscosidad a alta temperatura y a alto cizallamiento. ¿Listo? Entonces, sigo con el tema. ¿Qué hay de nuevo en las secuencias? Aunque las comenté ahorita anteriormente, pero vean qué hay de nuevo en las secuencias de aceite europeas, aceite 2021 para los motores de servicio ligero. Ahí lo pueden ver. ¿Qué pasó en los de la parte de arriba? Esta era la norma 2016, ahora como en el 2021 cambió. Entonces, como les dije, el A3B3 ya dejó de ser funcional, ¿sí? Pero está el A3B4, donde me indica que es alto HTHS. Observen, mayor o igual a 3.5 HTHS. Y también está el A5B5, pero observe aquí algo, que hay uno nuevo, el A7B7. Que me indica que está entre mayor o igual a 2.9 o entre menor o igual a 3.5 HTHS. ¿Sí? Esto en cuanto a estos de los high SAPs o de alto contenido de cenizas. Ahora vayamos a los de bajo contenido de cenizas. Recuerdan que hablamos que el C era para el tema de los que tuvieran equipos de posttratamiento, entonces son el C1, C2, C3, C4, C5, y observen que llegó uno nuevo, el C6, donde el C1, C2 es para mayor o igual a 2.9 HTHS, este que es el C3, C4 para mayor o igual a 3.5 HTHS, y el C5 y el C6 es para mayor o igual a 2,6 y menor o igual a 2,9. Esto me está indicando que es para mucha economía. Entonces, siguiendo en ese orden de ideas, quiero mostrarles qué pasó con las nuevas normas de lo de ASEA política para el 2021 y encontramos algo que es bien interesante. Esto. Nuevas secuencias, nuevas normas, ustedes ahora lo van a encontrar tanto en alto contenido de cenizas como en el bajo contenido de cenizas, donde se va a hablar de las normas ACTM, CEC, la YASO, pruebas de Toyotas, pruebas muy importantes. Cada vez están mejorando el tema de los aceites, cada vez está
requiriendo de técnica más avanzada. Por eso es que ustedes van a ver que hay mucha cantidad de aceites que se están requiriendo de acuerdo a las técnicas de cada motor que esté presente. Voy a hacer aquí, también hice un cuadro, y en este cuadro van a notar ustedes algo, que aquí hay uno nuevo y aquí hay uno nuevo, ¿sí? Entonces, perdón, se corrió esto va aquí. Este es nuevo. Entonces, observen. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los SAPs estándar? O sea, las cenizas estándar y o alto en cenizas y aquí los SAPs medio y bajo. ¿Qué se ve acá? El A3B3, luego el que sigue, que es el A3B4, luego el A5B5 y el A7B7. Pero comparándolos contra las normas de los fabricantes de vehículos. Esto es a modo de información, porque cuando tengamos nuestro próximo módulo vamos a hablar solo y exclusivamente de las normas establecidas por los fabricantes que son BMW, Porsche, Audi, Volkswagen, Volvo. Hoy vamos a hablar sobre las normas internacionales que se rigen para los lubricantes. En el caso de los C1, C2, C3, C4, C5 y C6, observen de que existe aquí también el comparativo contra las normas que exigen los fabricantes. Entonces, por ejemplo, esta BMW Long Life 17FE es una muy avanzada, muy actual, pues es la que perfectamente se cumple con la norma C6 que ustedes están viendo ahí. Ahora, como ya lo tenemos, ya vimos cuáles son las normas, la A3B4, la A5B5, la A7B7 y el caso de la C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Ahora veamos Liquimoli cuáles son los productos que tiene para cada una de esas normas. Entonces, lo vamos a ver acá. Recuerden el primer cuadro, el de arriba, donde hablábamos que esto era para tecnología de motores que fueran como anteriores, como más bien antiguos, modelos 90, 80, en fin, hasta mediados del 2000, donde se requerían aceites que definitivamente fueran HTHS alto. O sea, en esa época no le interesaba mucho el consumo de combustible, sino era normal, aceites, carros que consumían combustible, así fueran inyectados, acarburados, en fin, ¿sí? Entonces, estos siempre fueron, esto es lo que hay que tener en cuenta, estos siempre fueron full SAPs o serán full SAPs. Entonces, estos son los aceites que le van a exigir a aquellos carros Honda, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Mercedes, Hyundai, de tecnologías anteriores. Entonces, si son vehículos de competición deportiva, van a utilizar el 040 o el 1060. Si son vehículos que son Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Porsche, en fin, lo que sea, pero de tecnologías anteriores, pues va a necesitar el 5W40. De aquí en adelante, entonces, motores que no tengan una tecnología muy avanzada, pero que requieran aceites con esta norma A3B4, entonces está muy conocido de ustedes el 10W40, el tarro azul, está el 1040 con MCO2, está el 540, que este es uno de los que se trajo, que es el HC7, que a propósito les dejo una inquietud aquí, porque este es un aceite que llegó nuevo y que ya estoy enviando una información donde indica que este es un aceite muy especial para el tema de los vehículos a gas. También está el 550 de la gama Moligen, el 1550 con disulfuro de molibdeno, un 1030 con disulfuro de molibdeno, un 540 Moligen y el 2050 que conocemos. Como les indiqué, todos estos de aquí arriba son A3, B4, tecnología anterior. Luego viene una tecnología más avanzada dentro de estos anteriores, que es la A5B5 y ahora lo actual que es la A7B7, donde aquí sí ya se requiere condiciones técnicas mucho más avanzadas. Entonces aquí ya drenajes de cambio extendido, ¿sí? Entonces observe, todos estos que están aquí son full SAPs, alto contenido en cenizas, con normas A3B4, A5B5 y A7B7. ¿Qué tenemos ahora aquí? Hay una norma muy curiosa, la C4. Esta C4 fue una norma que, uno, muy bajo contenido en cenizas, un HTHS alto, entonces curiosamente cumplía con dos cosas que no deberían ser como muy lógicas. Si yo tengo un HTHS alto, me está indicando de que tiene que haber una resistencia muy elevada
en no dejarse aplastar en la película de lubricante entre las piezas del motor, ¿sí? Pero también me está indicando de que es de bajo contenido en cenizas. Entonces aquí estamos hablando de que ya empezamos a tener sistemas de post-tratamiento, ¿sí? Luego viene la norma C3, pero esta norma C3 también me está indicando que es con un HTHS de 3.5, me está indicando en ambos casos que es alto HTHS para los dos, ¿sí? Pero aquí sí ya es mid-SAPS y aquí es low-SAPS. Esto es muy bajo contenido de cenizas, alto nivel de HTHS, aquí alto nivel de HTHS, pero un nivel medio de ceniza. Hay algunos vehículos de la línea Yo, otros de Mercedes, otros de Volkswagen, no son todos, son diferentes tipos de motores que se están haciendo. Motores que son inyectados, otros que son inyectados, pero con sistema de inyección indirecta, pero ya con sistemas avanzados, ya con dos inyectores. También hay sistemas turbocargados o algo. Entonces, mire que requieren, si piden esta norma, estos son los aceites adecuados para esta norma. ¿Qué me está indicando estos aceites? Tanto este, como este, como este y como este que están aquí, tienen que tener mid-SAPS, o sea, medio en cenizas, y tienen que tener un HTHS elevado. ¿Ok? Sigamos. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar? Lo muy actual. Entonces, acá ustedes van a encontrar, empezamos con C1, C2, C5 y C6, que es el último, el actual, donde vamos a encontrar que el C1 tiene un HTHS muy reducido. Aquí ustedes ya no encuentran HTHS elevados. Por ejemplo, este es de 2.9, ¿sí? Entonces observen, es medio, es un low SAPS, bajo en cenizas, con un HTHS bajo, pero no tan bajo. Ahora, de aquí para arriba sí las condiciones ya cambian terriblemente. ¿Por qué? Porque están diciendo 2.6. Todo esto es para motores pequeños, muy avanzados, donde el ingeniero indica que necesita que haya un HTHS muy reducido, ¿sí? ¿Por qué? Porque su película de lubricante es muy pequeña, las holguras son muy cerradas, son motores muy chicos, muy bien estudiados para manejar condiciones técnicas elevadas en paquetes pequeños de lo que llamamos los motores downsizing o motores como caso Mazda, donde se habla de sistemas muy avanzados como el SkyTip, donde requieren aceites que tengan estas condiciones C2, C5 o C6. Entonces, vean que esto ya es la crema innata de los lubricantes avanzados. Importante que sepan que, mira, son mid-SAPs, o sea, son para sistemas de post-tratamiento, ¿sí? Pero además de esto hay algo bien que les quede bien claro. Ninguno de estos aceites que ustedes ven acá se pueden colocar en un carro de los actuales donde exija alto HTHS porque podemos desmejorar las condiciones del motor porque estos aceites fueron hechos para máquinas que requerían esto, un HTHS de 2.6. Recuerden que en los HTHS elevados era 3.5, que los vimos en generaciones anteriores. Por lo tanto, estos son aceites de uso casi que exclusivo de los motores actuales. Yo no puedo darme el lujo, ay, yo quiero meterle un 020, 6300 a mi vehículo que era modelo 91. No puede, lo va a maltratar, lo va a averiar porque el aceite está construido para un motor de avanzada donde le indican que el HTHS debe ser 2,6. Ahora, sigamos. Vamos a ver dentro de esas exigencias de lubricante de los que ya vimos, qué era lo que se requería. ¿Se acuerdan en la API que aquí requería algunas poquitas líneas de este famoso entramado tipo araña, donde vuelvo y le repito, está el control de hollín, el control de desgaste del motor, el control de lodos del motor, el control de los depósitos del pistón, el control del óxido en el motor, el control de la economía en el combustible y la compatibilidad que debería tener el aceite con los sistemas de emisiones.
Entonces veamos uno de los más normalitos, pero en el tema ASEA. Veámoslo acá. Observen cómo cambió. Aquí ASEA, a diferencia de AFI, que tenía aquí un tema muy pequeñito, muy pequeño, observe aquí que las condiciones de exigencia son ya más bien grandecitas. Aquí está diciendo que él requiere un nivel larguito, grande para el control de óxido del motor, que tiene, él busca de que definitivamente controlar o no dejar que haya depósitos en el pistón, pero observe, para los lodos tiene un nivel avanzado en el tema de control de lodos. En el tema del desgaste del motor, mire que ya va en un nivel 6, que es bien avanzado, y ojo, el control de hollín sí es muy elevado. Por lo tanto, si las condiciones propias del motor están buenas, la combustión es excelente, tiene un buen combustible, no hay tanto hollín, el mismo aceite se encarga de evitar de que haya una elevación en el control de hollín. Observe que los aceites que cumplan esta norma tienen que tener estas condiciones técnicas para el trabajo. Eso en un aceite que deba cumplir con la norma A3B4 del 2016, que fue la norma anterior. Pero recuerdan que les dije que hubo una norma que fue la norma vigente, la norma 2021. Veámosla, ¿qué cambió? Entonces, la norma 2021 ya tiene una condición más avanzada. Miremos, ¿qué fue lo que cambió? ¿Sí? Si ustedes observan, todos los parámetros de aquí arriba están iguales, pero hubo un cambio aquí, ¿sí? ¿Y cuál fue? El control de los depósitos en el pistón, ¿sí? Observen, bien importante. Entonces ya esta nueva norma me está diciendo la A3B4, pero 2121, me está diciendo de que tiene un nivel de exigencia más avanzado. Veamos la norma, la que sigue, la A5B5. Miren la diferencia. Miren el progreso que tiene. Control de hollín elevado, un control de desgaste bien eficiente, un control de lodos buenísimo, un control de depósitos del pistón, control de la oxidación del motor, pero llega uno muy importante, economía del combustible. Y se recuerdan que la 5B5 dijimos que era para motores que tuvieran mejoras en el consumo de combustible. Así es. ¿Qué otro vamos a tener? Entonces, después de la 5B5, pues viene la 7B7, observe, mucho más avanzado su nivel de exigencia, ya es buscando más economía de combustible, el control de hollín, perdón, de óxido sigue siendo igual, el control de depósitos en el pistón se aumentó muchísimo y sigue el control de hollín también avanzado. Esto en cuanto a las normas de lo que es ASEA del grupo A3B3, AB4, ¿sí? A4B4, A5B5 y A7B7, que se acuerdan que era el cuadro de la parte superior de motores anteriores que requerían como unos niveles de exigencia para aquellos vehículos anteriores. Aquí ven ustedes el nivel de A3B4 es mayor o igual a 3.5, en el de la norma que fue del 2021 también a 3.5, y estos dos, el A5B5 y el A7B7, observen que tienen niveles de HTHS de 2.9, por lo tanto es para motores donde se busca ya mejorar la economía. Pero aquí en ninguno de ellos hemos hablado del sistema de emisiones. ¿Por qué? Porque ellos no son hechos para motores que tenían catalizadores, ni tampoco tenían exigencias en cuanto a filtros de PF, nada de eso. Por lo tanto, observe que este brazo de la araña, de la tela de araña aquí, no está, no hay nada, no existe nada, porque es para ese tipo de motores anteriores. Sigamos. Vayamos al nivel de ya los actuales. Pero ¿qué vemos acá? Un catalizador, un sistema de post-tratamiento, ¿sí? Donde ya las exigencias van a ser diferentes. Sigue siendo ASEA, pero para normas donde hay sistemas de catalizador, DPFs o cualquier otro sistema de post-tratamiento. ¿Se acuerdan que la norma empezaba con C? ¿Sí? Entonces hablamos de la C2, ¿sí? Del 21-21, que es la más vigente de la época actual, donde observen cómo
ya el entramado está mucho más repleto, más completo, indicándome un control de hollín avanzadísimo, un control de desgaste también bien interesante, un control de lodos del motor, control de depósitos del pistón. El óxido no lo ven tan importante aquí, pero sí observen que el nivel de economía, y aquí entra algo bien importante, la compatibilidad de los aceites con el sistema de emisiones. Por lo tanto, van a ser bajos o medios en cenizas, porque obviamente recuerden que los catalizadores siempre se van a dañar, se van a maltratar si hay una alta cantidad de cenizas en el sistema. ¿Recuerdan la otra norma, la C321? Esta C3, observe que a diferencia de la anterior, sí, tiene un nivel de compatibilidad de emisiones y muy similar a la otra, pero que no tiene esta norma C3 es economía de combustible. Entonces, esto me está indicando que muy probablemente es un aceite de motor que debe tener un HTHS elevado y es hecho para vehículos de tecnología donde se requiera es potencia elevada y no niveles de consumo ni de contaminación ambiental. Viene la C4, también del 21, lo mismo, observen, un HTHS elevado, muy probablemente aquí no vemos nivel de mejora de economía, pero sí exige algo. Él tiene unos catalizadores de última generación, muy avanzados, muy especiales, que le dicen, ojo, aquí no pueden colocar otro producto que no sea C4, sino el catalizador se va a entorpecer, se va a dañar. Y recuerden que cada catalizador, cada filtro de partículas, cada sistema de post-tratamiento vale un montón de plata. Estamos hablando de muchos millones por no colocar el aceite con la norma correcta. C5, esta norma C5 me está indicando unos niveles diferentes donde le importa mucho el tema de la economía, pero ya bajó su nivel de exigencia en el sistema de compatibilidad de emisiones, por lo tanto es para otros vehículos, otros automóviles, otros camionetas, donde su construcción le hicieron para que no fuera muy dominante el tema de los catalizadores o los filtros de partículas, pero sí que se tuviera muy cuenta la economía de combustible. Y por último, aquí tenemos la norma C6, que es la última que salió, la que acabamos de lanzar en el 2021, la norma ASEA, y observe, hecho para niveles de economía avanzadísimos, vehículos pequeños, condiciones técnicas avanzadas, niveles de control de depósitos en el pistón que no puede haber niveles de depósitos, no le gusta para nada que haya desgaste en el motor, porque obviamente vamos a hablar de que debe tener un HTHS muy reducido y por lo tanto va a ser un aceite bien especial, que perdió un poquito de compatibilidad con el sistema de emisiones, pero está en un 6, o sea que sí está requiriendo de un nivel avanzado de condición técnica. ¿Qué vemos acá? El C2, como ya habíamos hablado, mayor o igual a 2.9 en HTHS, bajo, pero no tan rebajo. El C3, ¿se acuerda que no era tanto para combustible? Pues tiene mayor o igual a 3.5. El C4 también mayor o igual a 3.5, por lo tanto no tenía un nivel de combustible, de baja de combustible muy elevado, ¿sí? Y observe que el C5 y el C6 sí tienen un nivel de HTHS entre 2.6 y 2.9, muy bajito, para condiciones como estas de vehículos con post-tratamiento, pero además con unos niveles de consumo de combustible bien bajos. Pues queda claro lo que son las normas API, queda claro lo que son las normas ASEA. Vamos a uno que es muy pegado de las normas API americanas, que es las normas ILSAC. Muchos dicen, oiga, ¿y cómo es ese cuento de ILSAC? ILSAC, para que lo tengan en cuenta, es un comité de aprobación y estandarización internacional de lubricantes hecho por Mazda, Ford, General Motors, Chrysler y Toyota, donde todos estandarizan unas condiciones técnicas. Es muy americana, pero muchos le tienen en cuenta por una razón especial. Fue hecha para cuidar el planeta. Por lo tanto, ustedes van a encontrar dentro de ellos unas exigencias de lubricantes ya un poquito más complejas. Pero digamos, ¿se acuerdan el entramado de la araña anterior? No tenía tantos bracitos.
Aquí tenemos compatibilidad contra las emisiones, protección antidesgaste, resistencia de espesamiento por oxidación, protección del turbo. Mira, aquí ya entran a ver el turbo. La limpieza del pistón, la protección de lodos, la volatilidad que tanto se evapora ante temperaturas elevadas. ¿Cómo reacciona ante niveles de etanol? ¿Qué protección contra la corrosión tiene? La economía de combustible y la compatibilidad de sellos. Entonces aquí esta es la norma ILSA GF4, que era similar a la norma SM que nosotros conocemos en API. Ahora, después de la norma GF4 llegó la GF5, que es similar a la norma SN. Similar porque no es que cumpla exactamente las mismas condiciones, pero observen ya cómo mejoró mucho más su tema de economía. Observen que el tema de la volatilidad prácticamente no deja que se evapore, ¿sí? Observe que entre más elevado, pues son las condiciones mucho más avanzadas, ¿sí? Esto es la norma ILSA GF5 y viene la vista contra la norma SN Plus o la SN más. Esta roja que ustedes ven aquí es la normatividad que se cumple en ILSAC, similar a SN, y ahora veamos ILSAC, pero similar a SN Plus, no. SN Plus tiene un nivel de exigencia superior que es el preencendido, lo que llamamos LSPI, o sea, el encendido porque el aceite se cocina dentro de la cámara de combustión y genera combustiones espontáneas, provocando explosiones en el momento indebido cuando todavía la chispa de la bujía no lo ha exigido, ¿sí? Entonces, observen, eso es ILSAC. Y por último, ILSAC GF6 API-SP. Por si no lo sabían, Liquimoli cumple estas normas muy exigentes del tema ILSAC también, donde estos aceites van a tener una compatibilidad contra los sellos, con los sellos y retenes en el sentido de no maltratarlos. Tienen lo mejor que hay para compatibilidad de emisiones, protecciones antidesgaste elevadísimo, resistencia al espesamiento elevadísimo, una protección al turbocargador muy interesante, pero observen la limpieza del pistón, se sale prácticamente de los parámetros, lo mismo la protección de lodos es importantísima para ellos y algo demasiado importante, la economía de combustible. Entonces son aceites muy de viscosidades muy bajas, con condiciones de HTHS muy reducidas para vehículos muy avanzados tecnológicamente en cuanto a motores que son pequeños, avanzados, con turbocargadores, con inyección directa, con sistemas por tratamientos avanzados. Observen que esto ya es ligas mayores. Y en el tema de Liquimoli, pues acá los van a ver ustedes. ¿Cuáles son los aceites que cumplen con esa norma? Entonces viene la norma ILSA GF6, la A, que es similar a la SP, donde el 0W20 que tenemos nosotros, Special Tech, cumple con esa norma, lo mismo que el 020 Moligen. Pero ¿quién más cumple con esta norma GF6A y API-SP? El 5W20, el Special Tech AA y el 5W20 Moligen. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí en estas condiciones técnicas que vemos? Que también este GF6A, si observan que es una norma grande, muy avanzada, y la API-SP también la cumple el 5W30 Special Tech AA y el 5W30 Moligen. Entonces recuerden, 0W20, 5W20, 5W30, cumplen con la norma ILSA GF6A y con la norma API-SP, la última que existe en el mundo de las normas americanas API. ¿Qué tenemos después? El 1040, perdón, el 10W30 cumple también con esta norma. Esto acabaron de colocarlo, de que también el 1030 en las dos condiciones cumple con, ya sean Moligen o en Special Tech, cumple con la normatividad SP y la ILSA GF6A. Hay otro aceite que ustedes van a ver y que de pronto muchos dirán, ¿y ese qué? El famoso 530DX1. Pues señores, el DX y damas, el DX1 es un 530 muy especial. Además de cumplir con el ILSA GF6A
y con la norma API-SP, es el aceite más especializado que existe para que no haya o que no se provoque el famoso LSPI, que tantos motores ha maltratado, que produce cascabeleos o petardeos o cliqueteos, como lo llaman dentro de los motores, sobre todo en los más actuales. ¿Por qué? Porque esos motores, al tener turbos, doble turbos, inyección directa, compresiones muy elevadas, motores pequeños, temperaturas elevadísimas, porque las condiciones en los motores son muy elevadas, casi siempre el aceite tiene tendencia a quemarse muy fácilmente, no afuera del motor, sino dentro de la cámara de combustión en el momento de la explosión. Ustedes dirán, pero ¿cuál aceite? Ahí no hay aceite, ahí hay gasolina, ahí hay aire, y hay una chispa. Pues resulta que ese aceitico, ese poquito de aceite que está en la película de lubricación del pistón, cada vez que sube y que baja, que los anillos lo van arrastrando por ahí, puede producir ese fenómeno llamado LSPI, que hace que los motores se les genere unas explosiones dentro de la cámara de combustión cuando no deberían estar presentes. Entonces, ¿qué otro aceite vamos a tener para finalizar? El ILSAC GF6B. ¿Qué es eso? 0W16. Y muchos dirán, pero eso jamás va a llegar aquí. Ya comenzaron a pedirlo. Ya mucha gente está indicando de que traen motores. Ya me indicaron de motores que ya van a llegar prontamente, donde se requiere esta viscosidad 0W16, donde son aceites con, recuerden, low salt, muy bajos en cenizas. ¿Qué más van a tener? Un HTHS muy bajitico para, ¿sí? Por lo tanto, porque es hecho para motores muy avanzados y con holguras muy pequeñas, va a tener niveles de no dejar hacer el LSPI. Bueno, esto es lo máximo en tecnología del punto de vista ILSAC en cuanto a normatividad. Entonces, ¿qué quería comentar con este módulo? Llegar a algo bien interesante, que ustedes supieran que en las normas ASEA, API, ILSAC y YASO, hoy vimos estas tres porque YASO en automóviles pues tiene más bien poca connotaciones más en el tema de lo que es la parte de motocicletas. Ustedes ven de que ahí las normas son más importantes, pero mucho más importantes que cualquier viscosidad. Entonces tengan en cuenta ustedes todas estas normas, porque así es como se van a pedir los aceites en los motores actuales. Así es como se van a establecer los estándares y las normas de cómo van a funcionar los motores a futuro. Y nosotros, Liqui Moly, previendo eso, tiene todos los aceites que cumplen con los nuevos estándares internacionales para protección de los motores, protección de los catalizadores, protección de los DPFs y además protección del medio ambiente. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión.